Hola, hola. No logro ver sus mensajes. ¿Sí? Oh, ya, perfecto, perfecto. Bien, jóvenes, empezamos practicando vocabulario. Arrancamos practicando vocabulario. Sinónimo de la palabra. Vamos con palabras que yo sé que ustedes sí recuerdan, sí conocen y ya está en su vocabulario mental. Sinónimo de la palabra furtivo. Furtivo, furtivo. Sinónimo de furtivo. A ver, ejemplo de furtivo. Caza furtiva de rinocerontes. Caza furtiva de rinocerontes. Quiere decir que no está permitido, por lo tanto es caza ilegal. Caza furtiva, ilegal. Caza ilegal de rinocerontes. A ver. Uy, ahora no logro ver sus mensajes. Ya bueno, no se preocupen, voy a entrar desde el celular. Y ahora yo no logro ver sus mensajes. Raro, raro, raro. Disculpen un segundo. A ver. Un segundito, chicos. No logro ver sus mensajes. Tampoco no puedo compartir la diapositiva. A ver, un segundo. Voy a ingresar desde el celular.
Hola, hola. ¿Sí? Ok, genial. Perfecto, chicos. Bien, disculpen. No lograba ver sus mensajes y tuve que ingresar desde el celular. Ahorita estoy dictando desde el celular, siempre se encuentra alguna solución, así que continuamos. Mientras voy arreglando aquí el inconveniente. Eh, Furtivo, sí, clandestino, ilegal, oculto, excelente. Furtivo, clandestino, oculto, ilegal. Otro término que es también conocido, sinónimo de la palabra ujujú, volición, volición. Tengo la volición de estudiar, a mí nadie me está obligando. Es por mi propia volición que yo quiero estudiar. Voluntad, mi propia intención, mi propia voluntad, nadie me obliga. Voluntad, excelente, exacto, excelente. Siguiente, al toque, sinónimo de la palabra denodado, denodado, denodado. Es un joven denodado, no le tiene miedo a nada ni a nadie. Valiente, exacto. Valiente, atrevido, osado, gallardo, bizarro. Valiente, atrevido, osado, gallardo, bizarro. Siguiente al toque, sinónimo de la palabra esotérico. Esotérico. Es un asunto esotérico, misterioso, enigmático. Bien, Rodrigo Sebastián. Misterioso, enigmático. Perfecto. Siguiente y último término, sinónimo de la palabra veleidoso, veleidoso, sinónimo de veleidoso. Ejemplo, primero dice que sí, luego dice que no, luego dice que sí, luego dice que no. Indeciso, inestable, peleandero. Ah, ese es belicoso. Belicoso es peleandero, pleitista. Sí, sí, es que son términos parecidos, ¿no? Son términos parónimos, veleidoso, belicoso. Ujú. Pero veleidoso es indeciso. Indeciso, inestable, cambiante. Tornadizo, tornadizo. Tornadizo también. Ahí lo tienen. Tornadizo. Bien, jóvenes, una vez que ya repasamos vocabulario, como todas las clases, no se pierde esa bonita tradición de práctica de vocabulario. Nosotros empezamos. Mientras yo voy compartiendo la diapositiva, voy adelantando el tema del día de hoy. Hoy trabajamos intención, intención del texto, intención del autor. Intención del texto, intención del autor. ¿Vienen preguntas por intención? Claro, claro que vienen preguntas por intención. Si no te viene una pregunta por tema central, si no te viene una pregunta por idea principal, si no te viene una pregunta por resumen o síntesis, te puede venir una pregunta por intención. La intención del autor es, la intención en el texto es. Así que, de hecho, sí viene. Profe, ¿y cómo es que se trabaja este tipo de preguntas? Este tipo de preguntas se trabaja según el discurso. Sí, sí, de hecho es una pregunta algo recurrente, la intención. Profe, ¿y cómo es que se trabaja ese tipo de preguntas? De hecho, hay que conocer el tipo de discurso que estamos leyendo. Si es un texto expositivo,
Si es un texto narrativo, si es un texto argumentativo, descriptivo, instructivo. Conociendo el tipo de discurso, nos vamos a poder dar cuenta cuál es la intención. Eso sí, eso sí, nosotros ya sabemos que en examen de admisión vienen tres textos. Los que básicamente trabajamos son el texto mixto y el texto, ayúdame, ¿y el otro texto cuál es? ¿Y el otro texto cuál es? El texto mixto y el otro texto es, uy, ¿ya te olvidaste? No, no creo. El texto dialéctico. El texto mixto y el texto dialéctico. Normalmente el texto mixto es expositivo. Normalmente el texto mixto es texto expositivo. El texto mixto, cabe la posibilidad de encontrar un texto mixto argumentativo. Sí, claro que sí. Cabe la posibilidad de encontrar un texto mixto argumentativo. Y de hecho sí se ha trabajado en examen de admisión un texto mixto argumentativo. Los textos dialécticos son los textos, a ver, ayúdame, narrativos o argumentativos. Los textos dialécticos son textos argumentativos. Exacto. Son textos argumentativos. Bien, bien. Genial. A ver, ahora sí. Jóvenes, empezamos con el texto número 1, mientras yo comparto la diapositiva. ¿Sí? ¿Me confirman, chicos? ¿Me confirman, por favor, para ir avanzando? Ok. Entonces empezamos con el texto número 1. Revisa bien, evalúa bien y vamos por las 5 correctas. Cualquier duda me escribe. Yo ahorita arreglo y comparto la diapositiva.
¿Está? Tengo, a ver, 4 confirmaciones. 5. Ok, bien. Ya tenemos el texto. Ahora sí, como les comentaba, jóvenes, siempre, siempre hay un plan de contingencia. Siempre, sí. Y es bueno siempre tener un plan de contingencia. Así pasa algún inconveniente que no tenías, de repente que no es tan usual o sí, y ya tienes tu plan de contingencia. Sí se visualiza, ¿verdad? Ok, bien, bien. Las ideas no son nada sin acción. ¿Qué esperas para ponerlas en marcha? Usted ya ha puesto en marcha su preparación. Es constante, con aplomo, con seguridad, organizado. Y este año es tu año. Sí o sí, no hay marcha atrás. Es ingreso o ingreso. No hay otra opción. Así que vamos darlo todo, a darlo todo por esa vacante. Vocabulario de la semana, heteróclito. Heteróclito es diferente, dispar, diferente, dispar, divergente. Sesudo, es un joven sesudo. Antes de hablar, lo piensa bien. Antes de actuar, analiza bien cómo va a actuar. Inteligente. José, no dice inteligente. Aquí no encuentro juicioso. Juicioso, cuerdo, prudente. Sí, sí, sí. Estragos es relativo a catástrofe, vestigios, estragos, catástrofe. Utopía, todo fue una utopía. Dispar, diferente, distinto. Sí, sí, bien, Cristina. Utopía, todo fue una utopía, nada fue real. Acéptalo, todo quedó en tu imaginación, nada fue real. Quimera, quimera es ilusión, fantasía. Quimera, sí, sí, bien, bien, Rodrigo, quimera es ilusión, fantasía. Eh, prescindible. Este asunto es prescindible, no tiene importancia. ¿Para qué darle importancia si realmente insignificante? Insignificante. Y si ustedes escuchan la palabra imprescindible, si ustedes escuchan la palabra imprescindible, importante, necesario, excelente, bien. Bien, bien, Rodrigo. La intención del autor es el propósito, el objetivo que busca el autor con respecto a mí, que soy el lector. Puede estar de manera directa o se puede interpretar, pero tú sabes que San Marcos no te la pone fácil, así que normalmente hay que interpretar la intención del autor. Ejemplos. Aquí este texto gráfico, como es un texto instructivo, el propósito va a ser enseñar. Hace un momento les comentaba que depende del tipo de discurso. Preguntas que te puedes formular. Ahora, estas preguntas son opcionales, no son preguntas de rigor, no son preguntas que sí o sí se va a tener. Un segundito, voy a cerrar la puerta, mucho voy allá afuera. Son preguntas opcionales. No son preguntas que de rigor tiene que formularse. No, no, no. Son opcionales. Pero conforme usted va ganando pericia, experiencia en resolución de preguntas, de comprensión de textos, ya no es necesario formularse las preguntas o la pregunta. Intención según el tipo de discurso. Aquí, jóvenes, la intención va a depender del tipo de discurso. Por ejemplo, si es un texto expositivo, la intención va a ser informar, declarar, explicar, indicar, anunciar. ¿Y cómo es que me doy cuenta que es un texto expositivo? Porque proporciona datos informativos, está en tercera persona y es enunciativo. Solo muestra información.
Textos narrativos, ¿cuál es el propósito de los textos narrativos? Entretener, encandilar, amenizar, divertir. ¿Cómo me doy cuenta que es un texto narrativo? Porque hay una secuencia de hechos. Hay narrador y personajes y un hecho culmen, es decir, un hecho, un suceso principal, crucial en un texto narrativo. Si no existiese ese hecho, no existe historia. Textos descriptivos. ¿Qué propósito hay en los textos descriptivos? Detallar, comparar, caracterizar, pormenorizar. Se puede distinguir por el uso de adjetivos, por el uso de calificativos. Hay enumeraciones de estos calificativos y personificaciones. Textos instructivos. Los textos instructivos tienen como propósito enseñar, guiar, orientar, aleccionar. ¿Cómo es que me doy cuenta que es un texto instructivo? Porque hay pasos, hay etapas, hay indicaciones y todas esas secuencias de etapas conforman un proceso que tiene una funcionalidad, que terminan en un uso o funcionalidad. Todas esas etapas conforman un proceso y al final de ese proceso hay un uso o finalidad. Textos argumentativos. Los textos argumentativos tienen como propósito persuadir, convencer. Ah, pero en los textos dialécticos, a ver, ayúdame. En los textos dialécticos, por ejemplo, si el texto A está a favor, ¿cuál va a ser el propósito? ¿Refutar o defender? A ver, ayúdame. En un texto dialéctico, si el texto A está a favor, ¿cuál va a ser el propósito? Defender, exacto. Si el texto B está en contra, ¿cuál va a ser el propósito? ¿Refutar o defender? Refutar, objetar, confutar. Bien. ¿Cómo me doy cuenta que es un texto argumentativo? Porque hay un tema polémico. Y como tema polémico se plantean tesis, ya sea a favor o en contra. Cada tesis va a tener argumentos, eso sí. El argumento responde por qué el autor está a favor o por qué se está en contra. Entonces, recuerda lo siguiente. La intención siempre va a depender según el tipo de discurso. Ahora nos damos cuenta que la intención en cada tipo de discurso está en infinitivo. Termina en ar, termina en er o termina en ir. Termina en ar o termina en er o termina en ir. Está en infinitivo. Pero también puede presentarse de manera conjugada. También ese verbo puede estar conjugado. Redacción. De esto no te puedes olvidar. Te puedes olvidar de él, te puedes olvidar de ella. Olvídate. Eso es relativo, pero de todo lo que estás aprendiendo, no te puedes olvidar. Sí. De esto no te puedes olvidar. Redacción. Verbo infinitivo. Ahora, esto puede variar. Puede ser de repente un verbo conjugado. El verbo infinitivo va a depender del tipo de discurso. El verbo infinitivo va a depender del tipo de discurso. Por ejemplo, si es expositivo, puede ser indicar, mostrar, explicar, si es expositivo. Si es narrativo, puede ser encandilar, entretener, divertir. Si es descriptivo, puede ser detallar, comparar. Si es instructivo, orientar, guiar, enseñar. Si es narrativo, refrendar, confutar, avalar, defender, según el tipo de discurso, pero puede variar. Puede ser también un verbo conjugado, más el tema central, más el tema central. Así que el tema central aquí también es crucial. Ejemplos. Ustedes me van a ayudar a reconocer qué tipo de texto es según la intención que se muestra aquí en cada ejemplo. Explicar. Ahí está el verbo infinitivo. Causas de las enfermedades neuronales. Ahí está el tema central. Esta intención, ¿a qué tipo de discurso le corresponde? ¿A qué tipo de texto le corresponde? ¿Texto narrativo o texto expositivo?
Expositivo, exacto. Sí, sí, sí. Detallar, 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 detallar. Características de la mantis religiosa. ¿Qué tipo de texto es? Descriptivo. Refrendar. ¿Recuerdan qué es refrendar? ¿Recuerdan qué es refrendar, chicos? Bien, Mariela, genial, bien, bien, bien. Uy, me emocionan que sí, sí recuerden validar, defender. Bien, perfecto. Refrendar, validar, defender la importancia de la letra H en el español. ¿A qué tipo de discurso, a qué tipo de texto corresponde? Argumentativo, bien Lucerito, bien José. Guiar, orientar, aleccionar, elaborar un ensayo. Ahí está el verbo infinitivo más el tema. ¿A qué tipo de texto corresponde? Guiar, orientar, aleccionar, enseñar, instructivo, ¿verdad? Bien. Y deleitar, encandilar, amenizar con las aventuras de una princesa élfica. Narrativo. Ujú. Bien, perfecto. Jóvenes, en síntesis, la intención va a depender según el tipo de discurso. La redacción es el verbo, ya sea infinitivo o conjugado según el tipo de discurso, más el tema central. Chicos, hasta aquí, ¿vamos bien? Hasta aquí, ¿vamos bien? Para empezar ya con el texto número 1 que usted ya leyó y tiene sus respuestas. Ok. Uy, mira qué bonito texto. Es un texto dialéctico. Ese tipo de textos que te encantan, te emocionan, te apasionan. A ver, dice, ¿hay vida desde el momento de la concepción? Sí. Empieza con una pregunta. ¿Hay vida desde el momento de la concepción? Sí. ¿Tiene razón la Iglesia Católica sobre el aborto? No. Es el mismo autor, es el mismo autor quien responde a esas preguntas. A ver, Darlene. Sí, sí, claro, claro, Darlene. Porque el texto dialéctico se sustenta en una polémica, en un debate. Y al ser polémica, al ser debate, ya es un texto argumentativo. Vida, en el sentido biológico, hay. La fecundación es su inicio. Ok, aquí acepta que vida en el sentido biológico, es decir, organismo vivo, cuerpo vivo, en sentido biológico, hay. La fecundación es su inicio. Ese inicio vital o esa vida iniciada es una persona. Chicos, ustedes que ya terminaron de leer el texto, el autor del texto A concuerda como conceptos iguales, conceptos idénticos, el hecho de decir, el hecho de indicar vida biológica con persona humana. Claro, exacto, José, bien Lucerito, bien, bien Darlene, no. El autor del texto marca diferencia con respecto a vida biológica y persona humana o vida humana. Marca diferencia. Aquí dice que vida biológicamente hay. ¿Ese inicio vital o esa vida iniciada es una persona? Esta es la pregunta, en tanto la Iglesia quiere decir con su defensa de la vida que existe una persona humana desde el momento de la concepción. Ah, para la Iglesia existe una persona humana desde el momento mismo de la concepción. Chicos, si aquí dice que para la Iglesia existe persona humana desde el momento de la concepción, de la fecundación, yo puedo asegurar que el autor del texto también está de acuerdo con ello, hasta esta parte, solo leyendo hasta esta parte, o no puedo asegurar ello. Claro, José, no puedo asegurar ello. Debo seguir leyendo para ver cuál es la postura del autor, aunque en primeras líneas ya más o menos voy vislumbrando cuál es la postura. Entonces, para la iglesia, no para el autor, sino para la iglesia, ya existe persona humana desde la concepción.
para la iglesia. Punto. Y la respuesta es no. Ah, mira. Para el autor del texto, la respuesta es no. Para el autor del texto, no existe persona humana desde la fecundación, desde la concepción. Para el autor del texto, no existe persona humana desde la concepción, desde la fecundación. Vida en el sentido católico y clerical actual no hay. No hay. Ahí no la hay. En ese periodo. ¿En qué periodo? En la fecundación, cuando es un cigoto. ¿Y por qué el autor del texto A indica que vida en sentido católico, clerical, no hay en ese periodo? Porque dice que persona humana no hay en ese periodo de fecundación, de cigoto. ¿Por qué? Porque ese cigoto ha desarrollado conciencia siendo cigoto. Ese cigoto sabe distinguir qué está bien, qué está mal. ¿Se reconoce el mismo? ¿Reconoce su entorno? No. Por eso dice que en ese periodo no es vida como persona humana como concibe la iglesia. No. Más adelante sí, cuando ya se está desarrollando, cuando ya ha desarrollado, sí. Chicos, ustedes que ya leyeron el texto. ¿Cuándo es que un cigoto, cuándo es que un cigoto, esa materia viva en sentido biológico, desarrolla conciencia? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que ese cigoto, esa materia con vida biológica, genial, José, cuando tiene cierto desarrollo del sistema nervioso, ¿verdad? De la estructura nerviosa, perfecto. Bien, Darlene. Y solo del sistema nervioso, del C, del cerebro también. Del cerebro, en general del cerebro, sí, 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 bien. Como dice Sartori, a ver, hasta aquí, recordemos, para el autor del texto, desde la fecundación, ¿ya se puede hablar de persona humana, de ese ser? No. Pero para la iglesia, para la iglesia sí. Ok. Como dice Sartori, en la carrera hacia ningún lugar. La iglesia afirma que la ciencia ha demostrado que el embrión es un individuo humano y como tal no se le puede ni debe matar. Pero no es así. ¿Qué dice Sartori? No es así. La ciencia está sometida en su argumentación a las reglas de la lógica y lo que afirman no se atiene a la lógica. No, 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 no se atiene a la lógica. Porque para decir que es persona humana debe tener conciencia y un embrión, un cigoto, no tiene conciencia. Un embrión no es un individuo o persona, no, no lo es. Que represente vida, es decir, vida en el sentido biológico, que represente vida en el sentido biológico, no significa que sea en sí y por sí mismo un ser humano, una persona humana. Ahí va marcando distancia el autor, ¿no? Que represente vida en el sentido biológico no quiere decir que sea una persona humana, una vida humana, como equivalente de persona, no. No lo es porque para que haya persona tiene que haber conciencia. Y para que haya conciencia tiene que haber cierto desarrollo del sistema nervioso en general y del cerebro en particular. Entonces, tiene sentido. El embrión, el cigoto, no tiene cierto desarrollo del, del cerebro, del sistema nervioso, entonces aún no ha desarrollado con conciencia. Si no fuera así, un vegetal y un ser humano serían lo mismo, y evidentemente no lo son. El embrión, por implicaciones de definición, es la falta de ese desarrollo, su ausencia, la falta de ese desarrollo neuronal, cerebral. Más relevante, en el embrión no hay conciencia, en tanto todavía es un embrión. Jóvenes, ¿por qué el autor dice en tanto es un embrión? En tanto todavía es un embrión. ¿Por qué? Porque ese embrión, conforme se va desarrollando, va a desarrollar la estructura
Claro, por el momento, ¿no? Exacto, José, por el momento, porque conforme va desarrollándose, va a desarrollar la estructura neuronal y cerebral. Y ahí va a desarrollar conciencia. En consecuencia, la concepción no es la aparición de la persona. La fecundación no es aparición de la persona. No es que se fecunda y ya estamos hablando de persona, de ser humano, de persona humana. No. Ramón, un argumento lógico sobre el aborto. Texto B. La ciencia ha demostrado de forma fehaciente, fidedigna, verdadera, certera, que la vida humana comienza con la concepción. Oh, es decir, con la fusión de un óvulo y un espermatozoide. Con este primer enunciado, como que vamos vislumbrando cuál es la tesis del autor. Hasta este momento, ¿cuál es la tesis del autor? Hasta este momento. Desde ese momento se trata de un ser humano, desde la concepción, de una persona. Por ello, una vez concebido, una vez fecundado, no puede decirse que ese ser sea una simple vida a secas. Uy, chicos, hasta aquí, hasta el momento, para el autor del texto B, la fecundación ya es crucial para llamar a ese cigoto, a ese ser persona, ser humano, persona humana, sí, hasta el momento. Por ello, una vez concebido, no puede decirse que este ser sea una simple vida a secas, sea una simple vida solamente, únicamente, meramente. Chicos, una consulta. El autor del texto B está desmereciendo, desvalorando, desmeritando la vida biológica, el cuerpo biológico, el ser biológico, la materia biológica, ¿o no? ¿Le está quitando valor? ¿Le está quitando importancia el autor del texto B? ¿Sí? A ver, vamos a leer todo el enunciado para poder reconocer. Por ello, una vez concebido, una vez que tenga vida biológica, no puede decirse que ese ser sea una simple vida a secas. No, no, no. Como puede ser considerado un tejido orgánico, por ejemplo, una simple vida, una sola vida, una única vida, una mera vida, sino que es más que eso, es más que únicamente una vida, que solamente una vida humana e individual. Y nosotros decimos que es una persona viviente. Ah, entonces, para el autor del texto B, si yo considero que el autor del texto B está quitándole el valor, está desvalorizando, desmeritando, desacreditando, desacreditando, estoy tomando como si fuese trivial, insignificante la vida biológica, el cuerpo biológico, la materia biológica. Pero jóvenes, si yo planteo de esa manera, si yo interpreto de esa manera, perdería sentido, porque para aquella persona humana no tiene o tiene que haber un cuerpo biológico, una materia biológica. Ah, uy, José, ahorita leo tu mensaje. Chicos, una consulta. Para el texto B, para aquella persona humana, para que haya vida humana, ¿tiene o no tiene que haber esa vida biológica? ¿Tiene o no tiene que haber esa materia biológica, ese cuerpo biológico, ese tejido biológico? Tiene, exacto, tiene que haber, para que se dé esa persona humana, tiene que haber esa vida biológica, esa materia biológica, ese organismo biológico. Por tanto, jóvenes, el autor del texto B no le está quitando valor, no le está quitando importancia, no está desmeritando, desvalorizando la vida biológica, sino que solo dice, no podemos considerarla únicamente como una vida biológica, solo como una vida biológica, meramente como una vida biológica. Es más que únicamente una vida biológica. Es una persona humana. Porque si estuviese quitándole valor,
Ya no tendría sentido decir, ya no tendría sentido decir persona humana, porque esa persona humana necesita de ese cuerpo biológico, necesita de esa vida biológica. A ver, José. Ujú. Ya, a ver, lo que hace más que es lo humano. Ah, ya. En sentido figurativo, sí, claro, José, pero aquí no vamos con sentido figurativo. Por eso dice, por ello, una vez concebido, no puede decirse que ese ser, estamos hablando de la vida biológica, ese ser, la vida biológica, sea una simple vida a secas. Aquí estamos hablando de la vida biológica. Y como les decía, ¿no? Si yo le quito valor, si yo entiendo que el autor está desmeritando, trivializando, quitándole valor, no tendría sentido. Porque de hecho la persona humana, para que se dé esa persona humana, necesita de ese cuerpo biológico. Lo que está diciendo aquí es que ese ser biológico no es solo, no es único, no es solamente ese ser, es más que ese ser, es persona humana, es más que ese único ser, persona humana. A ver, seguimos luego ya para llegar a la pregunta justamente que corresponde a esta expresión a secas. Mm, no puramente en un sentido, no puramente en un sentido potencial, no es que va a suceder después o va a ser después persona humana, sino que desde su concepción ya es una persona humana. Porque si así fuera, esto es, si viéramos al Nasciturus latosensu como biológicamente de índole humana, no estaríamos haciendo justicia a las conclusiones de la ciencia. Su carácter humano, individual, irrepetible. Esto último lleva necesariamente a que ese ser al que se le niega la atribución de persona en sentido pleno no se haga, por ende, acreedor a la protección de vida por parte del ordenamiento jurídico positivo. Profesor, no entiendo, ¿a qué se refiere? Ah, a ver, ayúdame a analizar. Si un ser biológico, si una vida biológica no se le considera persona, entonces si no se le considera persona, ¿va a ser acreedora de derechos? ¿Va a ser acreedora de deberes? Si ese ser biológico que no se le considera persona, claro, no va a ser acreedora, esa vida biológica no va a ser acreedora de derechos, no va a ser acreedora de deberes, si es que no se le considera persona. El ser concebido debe ser considerado propia y efectivamente persona. Esto es, un ser con atribución de derechos humanos. Ah, tiene sentido. Si ese ser biológico, si esa vida biológica es considerada persona, por lo tanto, es acreedora de derechos humanos. La protección de dicho ordenamiento jurídico debe a las personas, que debe a las personas es absoluta e incondicionada. También a las personas no nacidas pero existentes, a los fetos. Esta es, sin duda, la base del derecho fundamental, el pilar base de todos los demás, que es el derecho a la vida, sobre el cual se asientan todos los derechos. El hecho de ser humano, ya concebido, constituye en sí mismo una dignidad, una atribución digna de índole humana. Esta última parte ya sintetiza todo el texto. Sintetiza ya todo el texto. Jóvenes, para el autor del texto B, la concepción, la fecundación, ya es el inicio de la persona humana, ya es el inicio, claro. Para el autor del texto B, la fecundación ya es el inicio de la persona humana. ¿Concuerdan ambos textos? ¿Concuerdan ambos textos? No concuerdan. No concuerdan bien. La idea principal de la discusión gira en torno a qué. Me piden la polémica, me piden el debate, me piden... Uy, ya tienen respuesta. A ver, bien, ¿qué es alternativa C, verdad?
Si tienen dudas, me avisan. Si hay dudas, me avisan. ¿Qué dice la alternativa C? Sí, desde la concepción, el ser concebido puede considerarse una persona. Ok. Chicos, una consulta. ¿El tema polémico solo se relaciona con la tesis de un texto o con la tesis del texto A y la tesis del texto B? Con ambos textos, exacto, con ambas tesis. Bien. Chicos, yo les pregunto, para el texto A, ¿la concepción es el inicio de la persona? No. Hay respuesta. Bien, hay respuesta. Se relaciona con la tesis del texto A. Genial. Para el texto B, ¿la concepción es el inicio? ¿El ser concebido puede considerarse persona? Sí. Uy, hay respuesta, hay relación, hay vínculo con el texto B. Bien, bien. Entonces la alternativa se cumple con esa condición de que el tema polémico se debe relacionar con ambas tesis. Sí, de hecho. De hecho, hemos hecho este ejercicio de comprobar si se relaciona con el texto A, se relaciona con el texto B y si se relaciona porque tiene respuestas en ambos textos. ¿Sí? Bien. No tengo por qué refutarte, solo corroborar y aclarar por qué la respuesta es casita. ¿Tienes otra alternativa? ¿Deseas revisar alguna otra alternativa? ¿No? Bien. Ok. En el texto B, la frase a secas tiene significado. De repente tienes dudas con, a ver, casita, dedito. Ya sabía que iban a tener dudas con la alternativa C. Ya, team dado. Por aquí. Team casita. Hay team casita y team dadito. Vamos a revisar. Ya, team dadito por aquí. Recuerdan que dice que el ser concebido no es una simple vida a secas. Recuerdan en el texto, el ser concebido no es una simple vida a secas. Ok, bien. Si hablamos de el ser concebido, estamos, si hablamos del ser concebido, estamos hablando de el ser biológico, la vida biológica, la materia biológica, el organismo biológico, así como se plantea en el ejemplo, un tejido orgánico, un tejido orgánico. Cuando hablamos de ser concebido, estamos hablando del ser biológico, de la materia biológica, de la vida biológica. Si ustedes me dicen casita, trivial, trivial es insignificante, sin importancia, banal. Pero yo les pregunto, jóvenes, ¿el autor del texto le quita importancia a la vida biológica? ¿El autor del texto B desmerita, desvaloriza, desacredita la vida biológica? No le está quitando valor. Y si de hecho lo hiciera, no, exacto, Rodrigo, no le está quitando valor, no le está quitando importancia. Y si de hecho lo hiciera, se estaría contradiciendo. Si es que lo hiciera, el autor del texto B se estaría contradiciendo. Porque tan solo bajo la perspectiva del autor del texto B, tan solo como autor del texto B, trivializar, quitarle importancia a la vida biológica es también quitarle importancia a la persona humana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede existir persona humana sin vida biológica, sin materia biológica, sin organismo biológico. No, exacto, no. Existe persona humana, se da la persona humana porque existe esa vida biológica, ese organismo biológico, esa materia biológica. Entonces, jóvenes, me dejo entender por qué la respuesta no es trivial, insignificante, porque si yo opto por esa alternativa, estaría contradiciendo el sentido que el autor del texto pues determina a su postura. Entonces, no puede trivializar, no le puede quitar el valor porque estaría quitando el valor a la persona humana, sabiendo que el texto B indica, ¿no? Se da en la vida biológica, se da el cuerpo biológico, se da la persona desde el momento de la concepción. Por eso trivial no es. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Me dejo entender por qué la respuesta no es trivial? Parecía, ¿no? Parecía. Y de hecho también, no les voy a mentir que cuando leí el texto, también en un primer momento, esta alternativa fue la primera opción.
pero revisando ahí, revisando bien, era contradictorio, ¿no? ¿Cómo el autor del texto B le va a quitar importancia al cuerpo, al organismo vivo? Entonces, si le quita el valor, también le va a quitar el valor a la persona humana, ya que para él, cuando hay concepción, hay persona humana, cuando hay organismo vivo, ya hay persona humana. También, también. Ah, José, ligeramente también quiere decir banal, sin importancia, insignificante, algo ligero, algo banal. Profe, dedito, sí, dedito. Para el autor del texto, el ser biológico, el organismo biológico, el cuerpo biológico no se queda ahí. No es solo ello, no es únicamente ello, no es solamente ello. Es más que solo, es más que únicamente, es más que meramente un ser biológico, es una persona humana. ¿Cómo que la D? Porque la D viene, porque la D viene Diosito. No, 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 es por análisis, es por interpretación. No nos dejemos llevar por la sugestión, ¿no? Bien. Sí, sí, no te preocupes, sí entiendo, José, sí entiendo. Bien. Chicos, ¿me dejo entender? ¿Sí? Me avisan, me avisan, me avisan, me avisan. Bien, seguimos, jóvenes, seguimos, seguimos. A partir del texto B, es incompatible. Es incompatible. Ah, ya tienen respuesta. Casita. Claro, recordemos cuáles son, antes de proseguir. Chicos, incompatible para cualquier texto o solo para un texto. Incompatible para cualquier texto, solo para el texto B, para un texto. Ah, Lucerito, terminamos el numeral 3 y luego revisamos. O terminamos las 5 preguntas y luego revisamos. Ya. El numeral 2. El texto E, ¿verdad? Sí, sí, el texto E. Ahora, recordemos, ¿cuáles son los dos criterios de incompatibilidad? ¿Cuáles son los dos criterios de incompatibilidad? ¿Recuerdan? 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 Bien, Mariela. Exacto, Rodrigo. Tergiversación y contradicción. ¿Qué dice la alternativa C? Manifiesta vida existente, pero jamás se considera una persona. Excelente, esa es la respuesta. Sí, bien, José, y aquí se da por contradicción. ¿Y cuál es la palabra que evidencia que esa alternativa es incompatible por contradicción? ¿Cuál es esa palabrita crucial en la alternativa C? Jamás. Ese término jamás ya evidencia que corresponde a una idea incompatible por contradicción. Perfecto. Está. Bien, bien, bien. Se deduce del texto A que la Iglesia Católica. Chicos, una consulta. ¿El texto A menciona a la Iglesia Católica o no? ¿El texto A menciona a la Iglesia Católica? Sí, menciona. ¿Recuerdas que el texto A dice que la Iglesia Católica considera que persona humana ya se inicia con la concepción? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Sí, ¿no? El texto del autor indica, ¿no? La Iglesia Católica considera que la persona ya se inicia con la concepción. Bien. Ok, José. Bien. Chicos, entonces si la Iglesia considera que la persona humana ya se inicia desde la concepción, ¿va a estar a favor del aborto? Si con el aborto entonces no solo se mata la vida biológica, sino también a la persona. Exacto. ¿Cuál es su respuesta? Para la iglesia, ¿no? Para la iglesia. ¿Cuál es su respuesta? Dedito, a ver, se opone a la práctica del aborto en cualquier circunstancia, ya sea cualquier circunstancia de lugar, de contexto o de tiempo. ¿Por qué? Porque con el aborto
Se mata a la vida biológica y también a la persona. De tiempo, ¿no? Bien. Dedito, bien, 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 perfecto. Última pregunta, por las 5 correctas. De acuerdo con el texto A dice, texto A, si el sistema nervioso y el cerebro se desarrollaran tempranamente en el embrión, entonces, si se desarrollan tempranamente en el embrión. Ah, ya, ok, bien. Chicos, si se desarrolla tempranamente en el embrión, entonces, ¿tiene o no tiene conciencia? ¿Desarrolla o no desarrolla conciencia? ¿Qué dice Rubí, Brigitte, Rodrigo, Mariela? Claro, ya desarrolla conciencia. Y se desarrolla conciencia, ¿se puede considerar o no se puede considerar persona? Vida humana, persona humana. Ya comenzaría a formarse la conciencia y sería considerado indispensablemente, necesariamente una persona. Excelente, genial. Quizás has tenido dudas con la alternativa D, o me equivoco. No me mientas, quizás tenía dudas con la alternativa D. No, no han tenido dudas. Nadie, nadie, nadie. Ya, si no has tenido dudas, entonces explícame por qué la respuesta no es dedito. Si no tienes dudas, bien, genial, Rubí. Genial, porque la alternativa D es según la perspectiva del texto B. Recordemos que en el texto B se trata, ¿no? Desarrolla en la última parte del último párrafo sobre que si ya se considera persona, estamos hablando de una acreedora de derechos. Ujú. Genial, Rubí. ¿Cómo que con puro champeo científico? Ok. Lucerito, para terminar. Dime. Ay, ay, ay. Genial, Mariela. Perfecto. Bien, Rodrigo. Bien. ¿Cómo que champeo científico? Lucerito, Lucerito, leo tu mensaje. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso, José? ¿Cómo que el champeo científico? Ok, sí, sí, el numeral 2. ¿Cuál es tu consulta o tu objeción, Lucerito? ¿O con qué alternativa tenías dudas? Ah, creo que me estabas comentando por esta expresión que dice, sí, José, y también es urgente, concluyente, tajante, urgente. Sí, sí, José. Mm, ya. Ese término simple estás considerando como un término que hace alusión a insignificante, ¿sí? ¿Algo así? ¿A eso te refieres? Que el término simple se refiere... Mm, ujú. Te refieres a la expresión, que no se puede hablar o denominar así a la ligera. No puede decirse que ese ser sea una simple vida secas. No puede decirse de manera ligera que sea una simple vida. ¿Sí? ¿Te refieres a la expresión que no se puede decir así de manera ligera? Ya. Aquí, como bien se indica. Por ello, una vez concebido, no puede decirse que ese ser sea una simple vida a secas. Si consideramos que esa expresión se refiere a que no se puede expresar como una simple vida a secas, como una simple vida a la ligera, lo correspondiente para entender de esa manera sería de la siguiente manera. Por ello, vale la redundancia, por ello, una vez concebido, no puede decirse a secas, no puede decirse aquí sería a secas,
a secas que ese ser sea una simple vida. Ahí sí podría considerar que a secas se refiere a ligereza. ¿Por qué? Porque estoy calificando esa acción de decir, de hablar, de expresar de manera ligera. Ahí sí, si estuviese, no puede decirse a secas, no puede decirse de manera ligera, a la ligereza, que ese ser sea una simple vida. Ahí sí, estamos hablando de la expresión, estamos calificando a la expresión. Ahí sí se está calificando a la expresión, una expresión ligera. Pero en cambio aquí tengo lo siguiente, si no puede decirse que ese ser sea una simple vida a secas. Aquí lo que se está refiriendo es a esa vida biológica, a ese ser biológico, a ese cuerpo biológico. Pero buen punto, Lucerito. ¿Me dejo entender, Lucerito? Sí. Genial, perfecto. Bien, jóvenes, 4 de 5, 5 de 5, perfecto. Ahora vamos con el siguiente texto. Vamos con el siguiente texto que hoy día arrasamos con todo, arrasamos con todo. Texto 2, chicos, aquí tienen el gráfico. Aquí tienen el gráfico. Creo que no les ha salido con gráfico, pero aquí está el gráfico. Revisen, evalúen y vamos por las 5 correctas. Siendo 3,15 hasta las 3,23. Revisamos bien, evaluamos bien, evaluamos bien. Bien, bien, Johanna, genial. Bien. Y vamos por las 5 correctas.
A ver, ¿ya está? 1, 2, 3, 4, sí. Ya, como que a escuchar música criolla. No, no es momento de escuchar música criolla. Bien, empezamos jóvenes. Empezamos. Ahora que debido a la pandemia por la COVID, tanto algunos trabajos como los estudios y otras actividades se llevan a cabo por Internet, ¿te has preguntado en qué posición del ranking mundial de velocidad de conexión ocupa tu país? Déjame decirte que de 141 países analizados por Speedtest, la web que mide velocidad, chicos, según el texto, ¿esta web mide otros aspectos o solo mide la velocidad de Internet? Solo la velocidad, exacto. Son tres los países situados bien al fondo de la lista. ¿Por qué dice bien al fondo de la lista? Porque esos tres países gozan de una excelente velocidad de Internet o de una precaria, pésima velocidad, precaria velocidad de Internet. Venezuela, Argelia y Afganistán, siendo el país sudamericano el que se encuentra por encima de los otros dos. Lo que ciertamente no es digno de aplausos, ya que según Speedtest, la mayoría de los países latinoamericanos que se encuentran en el cuadrante de rezagados, la mayoría de países latinoamericanos se encuentran en el cuadrante de rezagados, entonces no tienen una buena velocidad de Internet, no tienen una buena velocidad de Internet. Tanto en lo que se refiere al servicio de Internet fijo como servicio disponible por celular. No solamente Internet fijo, sino también Internet móvil, Internet en el celular, por celular. Lo que refleja la lamentable situación que aqueja a los países de la región. ¿Qué región? ¿De qué región estamos hablando? ¿Región asiática, europea o latinoamericana? ¿Tú qué dices, conejo? Latinoamericana, exacto, José. Bien, bien, Rodrigo, latinoamericana. Con excepción de Uruguay, que no obstante se encuentra lejos de Corea del Sur, que ocupa el primer lugar en la nómina, en la lista, con una velocidad de descarga en su banda móvil de 112 megabytes y casi 18 megabytes de subida, seguido de Qatar y Noruega con velocidades de bajada de 75 megabytes y 69 megabytes en banda móvil respectivamente. Cabe mencionar que en el último año la velocidad media mundial de descarga en dispositivos móviles aumentó 21,4% hasta algo más de 27 megabytes por segundo en julio de 2019 y un 37,4% hasta los 63 megabytes en conexiones fijas. Además, también es importante señalar que el estudio analiza la velocidad, solo la velocidad y no otros componentes como la calidad, como los cortes, el precio o la latencia, que es la capacidad de respuesta de la red a una petición nuestra. Tampoco incluye la capacidad de acceso a los ciudadanos o el número de servicios digitales. Tenemos aquí el índice global de velocidad de Internet, países de América Latina. Si bien es cierto, aquí tenemos los países de América Latina. Estas posiciones únicamente establecidas en Latinoamérica o son posiciones de un ranking mundial. A ver, ayúdame. Estas posiciones que se indican, estas posiciones, 58º lugar, 64º lugar, ¿son posiciones solo de Latinoamérica o son posiciones que vienen a partir de un ranking mundial? Claro, son solamente de Latinoamérica, aquí, pero ¿vienen o no vienen a partir de un ranking mundial? ¿Son o no son referentes a partir? Exacto, vienen a partir de un ranking mundial, son referentes de un ranking mundial. Entonces, no se menciona a todos los países de este ranking mundial,
pero pues se alude a ese ranking mundial por las posiciones. Uruguay, que tiene la mayor velocidad, vamos a ver dónde está Perú. Perú está en el 85º lugar. Y por último, Venezuela. El texto mixto se refiere principalmente, vamos, lúcete, aquí arrasamos 5 correctas. Baby, si tienes otra alternativa me avisas. Baby, ok, los babies han marcado baby. Bien. La ubicación de países latinoamericanos en el ranking mundial, sí, países latinoamericanos, está en el gráfico. En el ranking mundial de velocidad de Internet, sí, ok. En una ocasión, jóvenes, recuerdo que un joven me comentó en esta pregunta, con esa alternativa, profe, pero esto de países latinoamericanos en el ranking mundial solo se menciona en el gráfico. ¿Y dónde queda el texto continuo? ¿Dónde queda acaso el texto continuo, profe? Si bien es cierto, países latinoamericanos en el ranking mundial se menciona en el gráfico, y en el texto continuo no se alude o sí se alude a los países latinoamericanos. ¿Se hace referencia o no se hace referencia? Exacto, Johanna, sí se hace referencia. Es más, dice, ¿no? Los países de esta región, varios países de esta región se encuentran en el cuadrante de rezagados. ¿Recuerdan que se indica en el texto? Varios países de la región, Latinoamérica, están en el cuadrante de rezagados, sí se alude. Así que sí, sí coincide, sí es pertinente. Baby. Chicos, ¿tienen dudas con otra alternativa? ¿Tienen dudas con otra alternativa? ¿No? Ya, ok. Entonces, como no tienes dudas, yo pregunto, ¿por qué la respuesta no puede ser la alternativa D? ¿Por qué la respuesta no puede ser la alternativa D? A ver, ayúdame. De repente has tenido dudas. Quizás has tenido dudas con la alternativa D. A ver, Rubí me indica, profe, porque es ranking mundial. Ok, esa es una falencia. Bien, pero hay como 3 falencias. Ok, Mariela, ya indicó 2 falencias más. No es conectividad, ¿verdad? ¿Qué mide el estudio Speed Test? Velocidad, exacto. ¿Y solamente banda móvil, solamente internet móvil o también internet fijo? Internet en general, o sea, internet en general, tanto de banda móvil como internet fijo. Ujú, bien, exacto. Bien al fondo, estos 3 países se encuentran bien al fondo. ¿Por qué? Porque ustedes me comentaron, profe, tienen una pésima velocidad. Claro, deficiente. Una deficiente velocidad. Una deficiente. Ese... ok, José, bien. Deficiente, ineficaz velocidad. Oye, oye, no muerdas. Bien. Eh, ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas con otra alternativa? No hay dudas. Bien. A partir del gráfico de barras sobre la ubicación de los países latinoamericanos en el ranking mundial de velocidad de Internet. Chicos, una consulta. Si dice gráfico, ¿voy a trabajar con el texto continuo o solo con el gráfico? Solo con el gráfico. Nada más que con el gráfico. Claro. Se desprende. Apunten lo siguiente, chicos. Cuando dice se desprende, apunten, quiere decir se extrae del texto, se obtiene del texto. Sí, genial, sí, claro, José. Y sí, se extrae, se obtiene del texto, se extrae del texto. La idea que tiene mayor valor, la idea que tiene mayor preponderancia es la inferencia. No vayas a olvidar
La idea que tiene mayor valor, la idea que tiene mayor preponderancia es la inferencia. Ahora, en caso no encuentre una inferencia, puedo optar por una idea literal. Pero eso sí es que no encuentro una inferencia. Sin embargo, normalmente cuando piden, se desprende del texto, yo he visto inferencias. Normalmente cuando pide se desprende, yo he visto inferencias. Una que otra vez, que son raras veces, he visto que solamente hay una idea literal. Pero eso sí, repito, se desprende. La idea que tiene mayor valor se desprende, se extrae, se obtiene. Es compatible el texto. La idea que tiene mayor valor es la inferencia. Si en caso no encuentro una inferencia, puedo optar por una idea literal. No es tan común, no es tan usual que se muestre así de esa manera, con una respuesta de idea literal, pero ten presente esas excepciones. Bien, ¿cuál es su respuesta? Avioncito, arbolito, arbolito. Ya. Ok. ¿Qué han hecho para que la respuesta... Ah, bien, bien, genial, José. Jóvenes, ¿qué han hecho para determinar que la inferencia es la alternativa A? Multiplicar. Claro, multiplicar. ¿Qué ha multiplicado? ¿La velocidad de Internet de Uruguay o de Bolivia? ¿Qué ha multiplicado? ¿La velocidad de Internet de Uruguay o de Bolivia? Y de Bolivia sale más o menos ¿cuánto? 29.36. Y de Uruguay, ¿cuánto es? 29.67. Entonces, es cierto que Uruguay supera, ¿verdad? Es cierto que Uruguay supera. Supera el doble de la velocidad de Bolivia, porque Uruguay está con 29.67. Supera a 29.36. Exacto, bien, esa es la respuesta. Chicos, ¿y por qué la respuesta no puede ser casita? A ver, ayúdame. ¿Por qué la respuesta no puede ser casita? Es literal. Sí, bien, bien. ¿Y por qué la respuesta no puede ser dedito? Ah, Michi, ¿por qué la respuesta no puede ser dedito? No, yo no contesto porque no he venido a la clase. Sí, José, genial. Sí, sí, Rubí. Son 6, ¿no es cierto? Son 6. Y aquí dice 5. No, pues. No, no. Mm, mm. Que sí, profe, sí, sí. Sudamérica tiene 5 países entre los primeros 100 a nivel mundial. Sudamérica, lo cuento aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues. 6 se cuenta, ¿no es cierto? 6. Bien, por esa razón es la respuesta. Bien, José. Chicos, pasamos al siguiente numeral. Respecto al estudio realizado por Speedtest que concluye que el ranking mundial de velocidad de Internet es incompatible, afirmar que es un estudio completo. Chicos, ¿es un estudio completo? Este estudio de Speedtest es un estudio completo. Ya. ¿Por qué? Jóvenes, aquí qué me están solicitando, otra idea incompatible o el por qué esa idea de la pregunta es incompatible. El por qué. Genial, Rodrigo. Excelente. Me están solicitando el por qué. No olvidemos la tilde en la E. ¿Por qué? El por qué es incompatible esa idea planteada en la pregunta. Bien. ¿Y por qué es incompatible decir que es un estudio completo? ¿Porque acaso incluye accesibilidad? ¿Acaso incluye otro factor como precios? ¿Acaso incluye otro factor como los cortes? No, solo velocidad. Solo velocidad. Elude, excluye otros componentes como el precio y la accesibilidad.
El precio, la accesibilidad, latencia, cortes. Bien. Baby, baby. Los babies marcaron baby. No hay por qué refutar, puesto que los babies han marcado la respuesta correcta. Ujú. Bien. 10. Si la velocidad de Internet de nuestra América se triplicara, si la velocidad de Internet de nuestra América se triplicara, eso, ¿qué pasaría con la velocidad media mundial? ¿Se mantendría, disminuiría o también aumentaría? Claro, aumentaría, sí, bien Mariela, bien José, bien Rodrigo, se incrementaría, aumentaría. Baby, baby, también, baby, baby, se incrementaría. ¿Dudas con otra alternativa? Por ahí he visto otras alternativas, ¿no? Avisen, avisen, chicos. Bien, genial, Mariela, perfecto. 10 de 10, a su arrasando. Si hay dudas, avisen. Por ahí he visto otras alternativas. He visto alternativa E y he visto alternativa C. Ok, Lucerito, vamos a revisar alternativa C. Dice, si la velocidad de Internet en nuestra América se triplicara, Noruega perdería su privilegiada ubicación. A ver. Aquí está. Qatar y Noruega, dice, ¿no? Qatar y Noruega con velocidades de bajada de 75 y velocidad y 69 de banda móvil respectivamente. A ver, esta velocidad es de bajada, solamente tengo ese dato, no tengo la velocidad de subida y solamente tengo la información, la velocidad de bajada, de descarga. Entonces, por lo tanto, indicar la velocidad en general, la velocidad media de Noruega no se puede, porque solamente tengo un dato, que es la velocidad de bajada, de descarga, más no la velocidad de subida. Por lo tanto, optar por esa alternativa, la alternativa C, sería incompleta, ya que no cuento con la otra velocidad como para poder sacar un promedio de la velocidad entre subida y descarga. Ese es el detalle. Ujú, bien. Por ahí vi alternativa E. Por ahí vi alternativa E. Profe, el costo de la velocidad de Internet podría aumentar o disminuir dependiendo de la demanda. Profe, claro, tiene sentido, pues sí. Si se aumenta la velocidad, podría aumentar el costo, pues, ¿no? También dependiendo de la demanda, de la cantidad de acreedores, de la cantidad de personas que quieren ese servicio. Ok, la pregunta es si la velocidad de Internet en nuestra América se triplicara. Chicos, una consulta. ¿El texto aborda también los precios? No. Es más, ese texto es a raíz de un estudio y ese estudio solo mide la velocidad, no otros factores, solo velocidad. Por lo tanto, la alternativa E es compatible o más bien es una idea indeterminada. Indeterminada. Puede ser que en la realidad, que en la vida real sea cierta, esa situación sea cierta. Puede ser que en la vida real esa situación sea cierta, pero si no tenemos aval en el texto, por más que en la vida real puede ser que esa situación sea cierta, si no hay aval en el texto, si no hay información en el texto, pues no la considero, es indeterminada. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Sí? Siempre, siempre con el texto, siempre con el texto. Es todo según el texto. Ok, bien. ¿Tenemos tiempo para el siguiente texto? Claro, 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 claro. Hay tiempo para el siguiente texto y hay que aprovechar ese tiempo. No podemos dejar de lado. No, 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 no. ¿Cuántas correctas antes de pasar al siguiente texto? Ah, sí, sí me comentaron, 10 de 10. A ver, 10 de 10, 5, bien, bien. Ok, 9 de 10, 8 de 10, 10 de 10, bien Mariela, bien Rodrigo, bien Brigitte, bien José. Ok,
Pasamos entonces al siguiente texto. Texto 3. Texto 3. Texto 3. No, ¿cómo es posible ese suceso? No creo. No creo que sea posible ese suceso. Bien. Chicos, pasamos al texto 3. No he incluido aquí el texto 3 porque el texto 3 queda como tarea para ustedes, pero ya que hay tiempo, pues hay que aprovechar el tiempo y hay que avanzar con el texto 3. Todos tienen el material, ¿no? Sí, todos tienen el material. Ok, como todos tienen el material, entonces avanzamos con el texto 3. Vamos por las 5 correctas. Revisa bien, evalúa bien y vamos por las 5 correctas.
A ver, ¿cuántas confirmaciones? No muerdas. Bien. Falta una confirmación, ¿no? Falta una confirmación, chicos. Falta una confirmación. Termina de cantar José hasta. Ah, ya está. Ya está. Bien. Corroboramos, jóvenes. Corroboramos al toque, al toque. A ver. 11. ¿Cuál es su respuesta en el numeral 11? Once me dicen dedito, casita, 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 casita. Estamos hablando de antónimo, ¿no? Antónimo contextual. Atenuada es disminuida, exacerbada es alterada. Casita, antónimo. Bien. Uy, y han marcado dedito. ¿Qué dice dedito? Inducir, influir. Pero aquí no hablamos de influencia, sino más bien de la intensidad. Aquí se habla de la intensidad atenuada, aplacada, aplacada. En intensidad, inducida es influenciada. Casita. Siguiente, a ver, a ver. 12. 12, 12. 12 baby. 12 baby. A ver. 12 baby. 12 baby. Baby, baby. Así como tú, que eres un baby. Eres una baby. Baby, baby. Bien, genial. Los babies marcaron baby. Siguiente, 13. 13. Efelante. 13, efelante, efelantito. Claro, 13 de que el próximo año ya empiezan mis clases en la universidad. Ya te veo ya ese día yendo con tu mochila a ruedas, con tu cuaderno de colores, tus crayolas. Empiezan, empiezan así y terminan el semestre con una hoja en la mano. ¿Qué hay clases? ¿Hay examen? No creo que sea tu caso, no creo que vaya a ser tu caso. No, no. Bien. 13, 14, 14, 14, 14. Dedito, ¿no? Dedito, dedito. No, depresión. Bueno, no se sabe, pues, ¿no? Dependiendo también de la presión, de la carrera. A veces no es fácil, jóvenes. A veces no es fácil. Ahorita podemos pues, bromear, ¿no? Ahorita estamos bromeando, nos reí. 12 besitos, 12 bebés, 12 bebés. Bromeamos, nos reímos, pero ya cuando llega, ya cuando llega el día de que empiezan las clases, ya es tercer año, cuarto año, a veces no es tan fácil, pero lo vale, lo vale. 14 es dedito, 14 es dedito, 14 es dedito.
pero lo vale, jóvenes. Nadie les va a quitar esa grata sensación de haber alcanzado una vacante y nadie les va a quitar sus estudios universitarios. Así que aprovechar esos añitos en la universidad. Pasan rápido, pasan al toque. Así que aprovechen esos añitos en la universidad. 15, para terminar. 15. Casita. Casita, casita. No, cuiden sus cositas. Cuiden sus pertenencias. Y donde sea también. Donde sea. Bien, chicos. Jóvenes. Hasta aquí estamos bien. Sí, 13 de 15. Genial. Bien, Rodrigo. Vamos bien. 15 de 15. De cachín. 13 de 15. Ya, bien, bien, Mariela. 13 de 15, bien. Genial. Bien, chicos. Uy, ya hemos terminado la hora. Raras veces, raras veces terminamos a la hora, ¿no? Raras veces terminamos a las 4 en punto. Normalmente nos pasamos, normalmente me robo unos minutos más de la clase del siguiente maestro. Pero ahora no. Bueno, chicos, ahora sí me despido para que ingresen a su clase 4 en punto, a su siguiente clase 4 en punto. Nos vemos. Chao Rodrigo, chao José, chao Cristina.